Israel sigue atacando la franja de Gaza y deja al menos 93 nuevos muertos en las últimas 24 horas, incluyendo al menos 14 en la ciudad de Rafah, tras bombardear objetivos civiles. Joe Biden convocó a una delegación israelí para debatir cómo evitar una ofensiva en Rafah. Estados Unidos mostró apoyo incondicional a Filipinas ante posibles ataques de Beijing en la disputa por las aguas del mar de China Meridional. Desde China advierten que Estados Unidos no tiene derecho a interferir en las disputas marítimas entre ambos países. Y el presidente de Argentina, Javier Milei, cumple 100 días al frente del país en medio de los problemas para sacar adelante su paquete de recortes extremos al gasto estatal. En la esfera macroeconómica, sus reformas han tenido efectos positivos, pero el bolsillo de los argentinos se ha resentido y ha aumentado la pobreza. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24, yo soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Abrimos el informativo en la franja de Gaza, en donde Israel ha llevado a cabo nuevos bombardeos sobre la ciudad de Rafah, en el extremo sur del enclave. Allí al menos 14 personas han muerto y decenas han resultado heridos a consecuencias de los ataques contra objetivos civiles, entre ellos varias casas y un bloque de viviendas. En las últimas 24 horas, Israel ha matado al menos 93 palestinos, según el Ministerio de Salud del enclave. Son más de 31.800 personas desde el inicio de la guerra. Mientras siguen estos bombardeos sobre la franja, el presidente estadounidense Joe Biden advirtió el lunes al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que una operación militar en la ciudad de Rafah solo provocaría anarquía en la franja de Gaza. Ambos líderes acordaron que sus equipos se reunirán en Washington para discutir el asunto, dijo la Casa Blanca. Les contamos más en este informe. Nuevas discusiones entre Israel y su aliado estadounidense. Mientras Benjamin Netanyahu parece decidido a llevar a cabo una operación terrestre en Rafah, Washington ha anunciado que una delegación israelí visitará Estados Unidos, con un objetivo: trabajar en otro método para eliminar a Hamas de esta ciudad del sur del enclave palestino. Una gran operación terrestre en Rafah sería un error. Provocaría más muertes de civiles, empeoraría una crisis humanitaria ya desastrosa y la anarquía en Gaza. Aislaría aún más a Israel en la escena internacional. El anuncio de esta visita se produce tras una llamada telefónica entre el presidente estadounidense y el primer ministro israelí, el primero desde hace más de un mes. Las relaciones entre Israel y Estados Unidos se han deteriorado ante el empeoramiento de la situación humanitaria en Gaza y la postura inflexible del gobierno de Netanyahu. Un ejemplo, las declaraciones del líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer. Schumer, partidario de Israel desde hace mucho tiempo, criticó duramente a Benjamin Netanyahu y pidió nuevas elecciones. La respuesta del líder israelí fue incisiva. No somos una república bananera. El pueblo israelí decidirá cuándo habrá elecciones y a quién elegirá. Esto no es algo que se nos imponga. No sirve de nada intentar sustituir a los dirigentes electos de una democracia amiga y leal partidaria de Estados Unidos, especialmente en tiempos de guerra. Por el momento, Joe Biden no ha amenazado con limitar el apoyo estadounidense a Israel, especialmente el militar, un apoyo indispensable para la guerra en Gaza. Vamos a Asia, donde también Estados Unidos se involucra en temas regionales. Allí Washington mostró su apoyo incondicional a Filipinas por las tensiones de las últimas semanas con Beijing en el mar de China Meridional. En visita oficial a Filipinas, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, aseguró ante su homólogo Enrique Manalo que Washington defenderá el país isleño ante un posible ataque de Beijing. Desde China advierten que Estados Unidos no tiene derecho a interferir en las disputas marítimas entre ambos países y que ellos harán lo necesario para defender su territorio. Apoyamos a Filipinas y cumplimos con nuestros férreos compromisos de defensa, incluso en virtud del Tratado de Defensa Mutua. El artículo 4 se extiende a los ataques armados contra las Fuerzas Armadas Filipinas, buques públicos y aviones, incluidos los de su Guardia Costera, en cualquier parte del mar de China Meridional. Estados Unidos no hace parte en la cuestión del mar meridional de China y no tiene derecho a interferir en las cuestiones marítimas entre los dos países. La cooperación militar entre Estados Unidos y Filipinas no debería dañar a China. China continuará tomando las medidas necesarias para defender firmemente su soberanía territorial y sus derechos en intereses marítimos y defender la paz y la estabilidad en el mar de China Meridional.
Hace 100 días Javier Milei se colgó la banda presidencial en Argentina. Desde entonces ha comenzado a aplicar su política económica agresiva, que si bien ha tenido efectos positivos a nivel macro, se siente en los bolsillos de los argentinos. La pobreza también ha aumentado y aunque el presidente sigue siendo popular, ha perdido el favor de una parte de la población con la que llegó al poder. Más detalles sobre el balance de la gestión de Milei en el informe de Manuela Cano. La conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. En su posesión, el 10 de diciembre de 2023, Javier Milei auguraba un radical cambio en la economía argentina. Poco después de colgarse la banda presidencial, Milei comenzó con sus anunciados recortes del gasto público. No renovó contratos estatales, redujo los ministerios a la mitad y suspendió obras públicas. Y con una política económica agresiva consiguió un superávit financiero en enero y febrero, algo que no ocurría desde 2012. Sin embargo, el poder adquisitivo de los argentinos se ha visto profundamente afectado, con una inflación que en diciembre se situó en un pico del 25,5% y que aunque ha venido desacelerando sigue siendo muy alta. Además, eliminó una baraja de subsidios con la que los servicios públicos se han encarecido y la pobreza toca casi el 60% de la población. En el centro de los planes de Milei está su polémica ley Ómnibus, que en su versión original contenía 600 artículos y un megadecreto que busca derogar o modificar 300 normas. Ambos encontraron importante rechazo en el Congreso y su futuro está en duda. Como respuesta, el presidente ha decidido confrontar al Congreso y a los gobernadores de las provincias. Nosotros venimos a poner nuestra energía en construir lo nuevo, pero quiero decirles a todos los que están acá y a quienes nos están mirando que si lo que buscan es el conflicto, conflicto tendrán. Milei sigue siendo popular, pero ha encontrado detractores. Su aprobación pasó de cerca del 60% en diciembre al 52% en febrero. Make Argentina great again. Mientras que su política exterior se ha visto marcada por su férreo apoyo a Estados Unidos y su oposición a los países considerados enemigos de Occidente. En Israel anunció el polémico traslado de la embajada argentina a Jerusalén. Y en el Vaticano trató de reconciliarse con el Papa Francisco tras sus ataques contra la Iglesia Católica. En los 100 días en el poder, Milei ha despertado la furia de varios sectores de la sociedad, que han salido a las calles a mostrar su rechazo. El presidente ha cargado contra el aborto y el movimiento feminista, y también contra sectores de la cultura y la ciencia. Cerró la agencia de noticias Telam y lanzó una serie de pugnas contra la educación pública. Se acercan las elecciones en Venezuela y el Consejo Nacional Electoral abrió los puntos para el registro de nuevos electores o para la actualización de los ya inscritos, pero no fueron habilitados en países como Colombia, Perú y Ecuador, donde hay una gran comunidad de venezolanos. Entre tanto, la líder de la oposición, María Corina Machado, sigue inhabilitada. Gabriel Colchen tiene los detalles. Los venezolanos empezaron a inscribirse para votar a las elecciones del 28 de julio, en las que designarán su presidente para los próximos 6 años, en un país hundido en una crisis económica y que sufre sanciones internacionales. Digo que no crean en la abstención, que es muy importante votar, que si queremos un cambio en este país es necesario que todos nos juntemos para poder votar. ¡Queremos votar! Sin embargo, los venezolanos que viven fuera del país afirmaron que no habían abierto las inscripciones en el padrón electoral. Es lo que denunció David Smolansky, coordinador en el exterior del equipo de campaña de la lideresa de la oposición, María Corina Machado. Primer día de registro para los venezolanos en el exterior y se bloquea el derecho a la participación de los migrantes. Los consulados en Europa no abrieron y en América Latina está ocurriendo lo mismo. Ser migrante no nos hace menos venezolano. Los candidatos deben ahora oficialmente presentar su nominación entre el 21 y 25 de marzo. Nicolás Maduro ya anunció que después de 11 años en el poder buscará un tercer mandato y fue designado candidato del Partido Socialista Unificado, el Partido Chavista. Yo estoy aquí por el pueblo, por eso que hoy 16 de marzo de este año 2024 acepto la candidatura presidencial para los comicios del 28 de julio. Aunque la cabeza de la coalición de oposición, María Corina Machado, lidera las encuestas, su candidatura fue inhabilitada por la Corte Suprema, cercana al chavismo, algo que la oposición denuncia como un intento de impedir que haya un candidato que rete al actual mandatario. De este modo cerramos el informativo. Sigan conectados a France 24 y France24.com. Directo América, edición nocturna desde Bogotá.
De lunes a viernes, le traemos las noticias más importantes de América Latina y el mundo y debatiremos con nuestros invitados y corresponsales sobre los temas claves de la jornada. Manténgase informado con seriedad y rigurosidad. Únase cada noche para entender lo que realmente importa en nuestra región y el mundo. Directo América, edición nocturna en France 24 y France24.com.